dando la palabra al asambleísta Henry Cucalón. Buenas tardes, colegas legisladores, señor vicepresidente de la Asamblea. La fatuidad de la ex canciller nos quiere llevar a un supuesto y falso dilema: que el legítimo acto de control de los actos políticos y del poder es una persecución y es un acto de odio, que votar en contra de ella es votar en contra del Ecuador y de su imagen. Yo rechazo y me rebelo ante semejante maniqueísmo burdo y simplón. Después de un año, este proceso ha llegado al Pleno de la Asamblea Nacional. Después de varias tácticas dilatorias, de blindajes, de tapetazos, de jugar a la impunidad, de jugar a la prescripción de la acción de control político, y todas esas de directa e ineludible responsabilidad de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ahora resulta, como todo es sinuoso, ¿no? Ahora resulta que los interpelados dicen cómo y cuándo los tienen que juzgar sus interpelantes. La ley y el sentido común vapuleados en esta Asamblea Nacional en aras de este sainete. Quien fuera ministra talla única nos ha venido a decir acá que se la juzga por ser mujer, por ser revolucionaria, por ser una alternativa política o amenaza para otros. Y también ha citado el progresismo. No, señor ex canciller, a usted se la está juzgando es por su fanatismo y sectarismo. Rima, pero no es exactamente lo mismo. Sí, ese mismo sectarismo tan proclive a apoyar a los sátrapas de este continente. Sus acciones y omisiones, claramente señaladas por los interpelantes, no pueden ser soslayadas, deben ser sancionadas. Cuando el narcoterrorismo se hizo presente y nuestras fronteras se vieron claramente vulneradas, de manera indolente miró hacia otro lado. Tuvimos que presenciar la tragedia, el secuestro y el asesinato de nuestros compatriotas para ver ahí unas supuestas salidas falsas, ruedas de prensa, etcétera. Hasta ahora, ni ella, ni a los que ahora se les quiere virar, a los otros funcionarios, uno que es embajador, han podido explicarle al país y a las familias de nuestros compatriotas asesinados qué mismo fue lo que pasó. Y por supuesto que era una misión altamente difícil para la ex canciller tratar de explicar, porque por justificar sus intereses personales e inconfesables, los puso por encima de los intereses del país y los intereses de sus ciudadanos. Este fue el más público y notorio ejemplo de aquello, cuando la politiquería venció lamentablemente el interés nacional. ¿Y por qué? Porque en este caso la vanidad pudo más que la responsabilidad. En el caso de Venezuela, el asambleísta Flores ha sido bastante preciso. Compatriotas ecuatorianos que vivieron y viven situaciones de apremio en la hermana República de Venezuela, y donde las autoridades ecuatorianas tienen la obligación constitucional, legal y moral de darles ayuda, de darles sustento, de estar con ellos. Claramente no se hizo, pero voy a reflexionar por qué no se hizo. Una razón muy simple, porque quien aquí viene a dar cátedra de derechos humanos es una profesa admiradora de la dictadura chavista que hay en nuestra hermana República de Venezuela. En el caso Assange, la ex canciller soltó ocurrencias, muy difícil que hayan sido ideas. Una de esas es decir que ella
lo que ha hecho es la protección del señor Assange. Pero hasta donde yo sé, nosotros no la estamos juzgando por el otorgamiento del asilo, acto político por excelencia, rechazado y apoyado por unos, pero no impugnado. No, aquí se la está enjuiciando por la violación flagrante al proceso de naturalización del señor Assange, no del otorgamiento del asilo. Ha dicho que nuestra posición es mezquina, antinacionalista, confundiendo su afinidad ideológica con la transgresión manifiesta de la ley. Solo con la comparecencia del canciller actual, José Valencia, solo con eso estamos de más ahorita en el juicio. No sé qué va a hacer el oficialismo, porque es el canciller del gobierno, no es ser del gobierno pasado. Él citó una lista de todas las violaciones al proceso, de todo orden, legales, administrativas y políticas. Asumo yo que también el canciller Valencia también está en la lista de los odiadores, me imagino, pues no, asumo, no sé. Aquí todo es tan simplón que a lo mejor también él es uno de los odiadores, el canciller del actual gobierno. Es decir, no solamente son los asambleístas, no solamente la comisión, sino quien ejecuta, porque el titular de la acción de la política exterior es el presidente de la República, que lo ejecuta a través del ministro de Relaciones Exteriores. Claro que ese jueguito de ping-pong de pasarse las responsabilidades entre presidente y canciller se ha vuelto cotidiano, lamentablemente, en el país. Pero es el canciller actual el que ha señalado de forma concreta, de forma bastante detallada, toda la serie, hasta con firmas y rúbricas falsificadas para poder dar la nacionalidad al señor Assange. Eso es lo que se está juzgando. Sin perjuicio que cuando a la ex canciller le interesa, sí toma la posición de responsabilidad política y les deja a las demás, es decir, las administrativas y las civiles, al viceministro y otras. Es decir, cuando le conviene, se cruza. Pero ya serán las autoridades competentes, como bien lo señaló el embajador Valencia, quien determine las responsabilidades administrativas, en este caso la Contraloría, sobre ese proceso. Lo que nosotros debemos hacer, obviamente, es rechazar esa posición tránsfuga, por decirlo menos, para poder conseguir ¿qué? Algo que sí lo señaló ellos. Todo esto tuvo una lógica política: disfrazar al señor como ecuatoriano para hacerlo pasar como diplomático en nuestra sede de Londres y de ahí dispararlo a Rusia. O sea, en pocas palabras, quiso meter gato por liebre. ¿A quién? Al gobierno británico. Al gobierno británico, a quien había, ese sí, violentado la ley británica, lo cual fue rechazado no una, como dijo la señora Espinosa, 2 veces por el sistema de relaciones exteriores del gobierno británico. En esa posición nos puso el mangoneo y la maniobra que ellos le llaman, ahí sí, políticas, pero quieren que lo juzguen en la administrativa. Cuando se van por la administrativa, no quieren que sea política. A otro con ese cuento. Inclusive, se ha reiterado por parte de la interpelada las manifestaciones políticas que tiene este acto aquí en el Pleno. Obvio, es un juicio político cuya finalidad es el establecimiento de responsabilidades políticas. Por Dios, llevo varios años discutiendo el mismo tema y llegamos siempre a lo mismo. Serán otras autoridades competentes, otros órganos de justicia, de Contraloría, que en su debido momento establecerán, si fuera del caso, bajo el principio de inocencia, sí, y bajo el principio del derecho a la defensa, también las otras ilegalidades o no. En el caso particular, lo que a nosotros nos corresponde políticamente es juzgar el acto lesivo generado por una ex ministra lesiva a los intereses del Ecuador y por tanto de su pueblo. En lo que a nosotros nos compete, colegas legisladores, hoy debemos mandar un mensaje claro y diáfano a la ciudadanía. No vamos a permitir que ninguna persona con cargo alguno, por más emperifollada que pueda ser, crea que pueda pisotear la Constitución, la ley, la confianza del pueblo ecuatoriano. Los hechos y las pruebas presentadas son irrefutables, de conocimiento público. La actuación de la ex canciller es absolutamente negligente,
nefasta para los intereses del país. El cargo le quedó absolutamente grande. Tiene Sus un minuto, señor acciones asambleísta y omisiones Cucalón. son repudiables, reprochables y por tanto deben ser sancionados en el marco de la Constitución y la ley. Por eso, desde ya, me sumo a la moción correspondiente tendiente a que se censure a la ex canciller Espinosa, como es la exigencia del pueblo ecuatoriano. Señoras y señores.